La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas no transmisibles más comunes en el mundo. Corresponde a un síndrome cerebral crónico de causas muy diversas, que tiene como síntoma principal la aparición de crisis convulsivas que se van a producir por descargas eléctricas anormalmente sincronizadas de las neuronas de la corteza cerebral. Estas neuronas pueden formar parte de un foco epileptogénico que muestran alteraciones estructurales en su membrana que van a condicionar modificaciones sustanciales en sus características electrotónicas y por ende en su potencial de equilibrio y en la velocidad de conducción. La epilepsia, la OMS estima que en el mundo existen unos 50 millones de personas que padecen esta enfermedad, lo que la convierte en uno de los trastornos neurológicos más comunes. Gran parte de estas personas se encuentran en países en vías de desarrollo. En México, particularmente, se han realizado varios estudios para determinar la prevalencia en México. Va a depender mucho del tipo de investigación que se realiza, si es que se hace en población rural o urbana. Sin embargo, se estima que la prevalencia está entre 11 a 20 casos por cada 1.000 habitantes. Aunque la epilepsia es una enfermedad tratable, usualmente requiere de tratamiento de por vida y en ocasiones se requiere un manejo quirúrgico. Quienes padecen de esta enfermedad no solo deben enfrentarse a los síntomas, sino que muchas veces también son víctimas de la estigmatización y discriminación que pueden sufrir por parte de la sociedad, de personas que a lo mejor no están familiarizadas con este padecimiento o desconocen muchas veces las consecuencias que pueden llegar a tener estas personas. Es frecuente que el diagnóstico de la epilepsia se asocie a un costo emocional, social y cognitivo para el paciente. Esto va a implicar una serie de cambios en el estilo de vida del mismo. Es por eso que el manejo del tratamiento de la epilepsia debe ser un manejo multidisciplinario en el que converjan especialistas como el neurólogo, el psicólogo y el neuropsicólogo con el fin de abordar todas estas esferas que pueden verse afectadas a raíz del padecimiento de la epilepsia. Como había mencionado anteriormente, pues la epilepsia tiene o puede llegar a tener un impacto o una relación en función al deterioro cognitivo. Existen varios factores que pueden estar implicados en esto, desde la localización del foco epiléptico, la frecuencia y la duración de las crisis. Se ha mencionado que una tendencia, una evolución mayor de 11 años puede tener una mayor probabilidad de que el paciente presente un deterioro cognitivo. El estrés, la ansiedad, la depresión que puede estar asociado al padecimiento pueden tener también un impacto sobre las funciones cognitivas. Y la etiología de la epilepsia. La etiología de la epilepsia puede ser muy diversa. Entre ellas podemos encontrar lesiones traumáticas en el cerebro, pero de forma general las causas de la epilepsia se pueden dividir pues, en las siguientes categorías: en estructurales, en genéticas, infecciosas, metabólicas, inmunológicas y algunas que tienen causas desconocidas. Entre ellos, pues podemos encontrar lesiones traumáticas del cerebro. Un traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, puede ocasionar a la larga epilepsia. Lesiones de hipoxia cerebral natal también tiene una asociación muy fuerte sobre la aparición a futuro de epilepsia. Antecedentes familiares, intoxicaciones crónicas y pues la parte genética que también tiene un valor y un factor muy importante.
¿Cuáles son las repercusiones a nivel cognitivo que puede llegar a tener la epilepsia? Como si bien ya dije que hay factores o varios factores que pueden estar relacionados con el deterioro cognitivo, las consecuencias finalmente pueden estar enfocadas o relacionadas con dificultades en la atención, dificultades en la velocidad de procesamiento, en la fluidez del lenguaje, en la memoria. Va a depender mucho de la característica y el tipo de epilepsia que presente el paciente. De allí es que radica la importancia de la labor del neuropsicólogo, generando, realizando evaluaciones cuyo objetivo pues, pueden ser diversos, pero de forma general el objetivo de la evaluación neuropsicológica en pacientes con epilepsia pues ayuda a establecer una línea de base sobre la cual evaluar cambios cognitivos y conductuales que se puedan presentar en estos pacientes. Ayuda a lateralizar y localizar los focos epileptogénicos. Ayuda a predecir también las mejorías o alteraciones cognitivas después de la operación. Como mencioné anteriormente, una de las formas que hay para controlar ciertas crisis, ciertas epilepsias, es una intervención quirúrgica. Entonces, el trabajo del neuropsicólogo está en poder generar una evaluación neuropsicológica antes de la operación y después de la operación para poder evaluar o para poder ver cuáles pueden haber sido las alteraciones cognitivas después de la operación. Determinar factores psicológicos, cognitivos que puedan impactar sobre el paciente y sobre el tratamiento que pueda tener. ¿Sí? Ayudar la detección de trastornos neurológicos o psiquiátricos que puedan estar conviviendo con la epilepsia. Entonces, el objetivo de la evaluación va a ser muy variada, dependiendo del paciente, claro está, pero de forma general, la evaluación neuropsicológica ayudaría en estos factores. Lo que podemos hacer o lo que una persona, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, lo primero es poder mantener la calma. La gran mayoría de las crisis van a ceder espontáneamente luego de 1 o 2 minutos. Entonces, lo primero siempre es mantener la calma. Luego es proteger a la persona de los golpes, evitar que la persona se haga daño mientras está presentando estas crisis epilépticas, eh, sin evitar de restringir los movimientos motores que pueden estar observándose. Entonces, es básicamente proteger que la persona caiga de golpe o que llegue a golpearse de forma muy fuerte, sin restringir los movimientos que pueden estar presentando. Acostar a la persona con suavidad en el suelo y alejarla de los objetos con los que podría golpearse y por ende hacerse daño. Colocar algún tipo de almohada o objeto que sea blando, que pueda detener la cabeza con el fin de que pues, no se tenga golpes en la cabeza. Y algo que es muy importante es no introducir objetos en la boca. Anteriormente era una recomendación que muchas personas hacían o realizaban, si es que observaban que había una crisis epiléptica. Sin embargo, las nuevas recomendaciones sugieren que no es recomendable introducir objetos en la boca de la persona que está presentando una crisis epiléptica. Poner a la persona de lado para que pueda salir las secreciones, vómito y la persona pueda respirar. Y pues observar, siempre es importante observar los detalles de las crisis para que uno pueda tener a lo mejor un poco más de detalles de las mismas, qué desencadenó la crisis, el inicio, la duración, el tipo de movimientos, que finalmente esto va a ayudar al profesional para poder determinar el tipo de crisis y el tipo de epilepsia que puede estar teniendo esta persona. Es importante, sí, llamar a los servicios de salud, a una ambulancia, en caso de que las crisis tengan una duración mayor a 5 minutos o que se presente una crisis tras otra. Y al terminar pues, la presentación de una crisis, digamos, promedio,
es recomendable permitir que la persona descanse o duerma para que se recupere. Las personas que padecen de estas crisis epilépticas, después de ellas tienden a sentirse muy cansadas, entonces es recomendable que se permita que estas personas puedan descansar. Finalmente, me gustaría poder recomendarles la lectura de un libro que habla sobre la epilepsia. El libro se llama Electricidad, de Ray Robinson. Es un libro en el cual el autor pues narra de forma literaria cómo es que una persona que padece epilepsia vive el día a día, ¿no? Cómo es que de alguna manera su vida se ve modificada o cambiada a partir de esto, y habla un poco sobre este estigma social que es importante que se elimine o se eduque a la sociedad sobre esta enfermedad. Entonces, les recomiendo la lectura de ese libro que narra un poco esto sobre la vida de una paciente con esta enfermedad.